Pues la idea es mostrarles un poquito de cómo enfocamos y cómo manejamos la fractura de cadera eh, en la institución y realmente los desenlaces que sí, como dice la doctora Yanira, han sido muy satisfactorios, especialmente en mortalidad, que es uno de los desenlaces más importantes en fracturas de cadera. Entonces, primero, ¿por qué hablamos realmente de fracturas de cadera? Hablamos de fracturas de cadera como una consecuencia de la osteoporosis en el paciente, porque tiene implicaciones para el paciente, implicaciones muy importantes en mortalidad y en morbilidad. Realmente el desenlace quizás que uno quisiera evitar cuando maneja pacientes osteoporóticos, porque el ya presentar una fractura por osteoporosis ya hace que el paciente tenga un alto riesgo de morbimortalidad. Entonces tenemos múltiples fracturas de cadera en sitios diferentes, fracturas del cuello femoral, fracturas intertrocantéricas, fracturas subtrocantéricas, fracturas de trazo inverso, en donde para nosotros los ortopedistas todo esto es diferente, pero tienen una cosa en común y es que son causadas por fragilidad ósea y se presentan en un paciente frágil. Entonces, esto hace que tengan una cosa en común y es el riesgo de estos pacientes de tener un desenlace que no es el desenlace que creemos. ¿Por qué tenemos este número tan importante de fracturas de cadera? Ustedes ya saben que existe, y estos son datos del DANE, donde miren cómo existe una inversión en la pirámide poblacional y un aumento específicamente en los grupos etarios grandes son los que han tenido crecimiento en los últimos años en Colombia. Si ustedes se fijan, el control de la natalidad y el control en las últimas 50, en las últimas 5 o 6 décadas ha hecho que disminuya el crecimiento en poblaciones jóvenes y aumente de forma muy importante el crecimiento en poblaciones mayores. Asociados a otro factor muy importante es que las caídas en pacientes mayores son absolutamente endémicas. Si ustedes ven los porcentajes de pacientes que se caen, son muy importantes, especialmente de mujeres con, con incidencias, miren que hasta el 41.6% de las mujeres mayores de 80 años tienen caídas frecuentes. Entonces, un hueso frágil más una caída frecuente va a tener una consecuencia que es la fractura de cadera. ¿Cuáles son las consecuencias en general de las fracturas de cadera? Pues hay muchas consecuencias. Esto, el pointer, ¿dónde es? El pequeño de arriba, listo. Hay muchas consecuencias de fracturas de cadera y dentro de las consecuencias, pues que no queremos está la muerte. Y esta fractura, la muerte es causada en gran parte por los pacientes que se les fractura la cadera. Tienen otras consecuencias como los síndromes poscaída, la dependencia y la pérdida de autonomía de los pacientes, las hospitalizaciones que generalmente se producen por mecanismos como fractura de cadera o traumatismo craneano. Y miramos cómo en esta pirámide de fracturas o en esta escalera de fracturas que sabemos que se presenta más o menos de la quinta, sexta década de la vida, la asociación con mortalidad es mucho mayor entre más viejo sea el paciente, porque la incidencia de fracturas de cadera es una incidencia mucho más entre la octava y la novena década de la vida, donde el paciente ya tiene unas repercusiones muy importantes y el paciente tiene una mayor probabilidad de morirse. Estos son los puntos muy específicos de mortalidad de cadera, cómo se mueren los pacientes en general. Sabemos que lo que les preocupa tanto a la familia y a los pacientes de que el paciente se muera durante la cirugía realmente es el porcentaje más bajo, pues porque aquí tenemos un manejo controlado de las cosas, tenemos todo el soporte desde el punto de vista hospitalario para que el manejo sea realmente bajo, pero las otras mortalidades sí son mortalidades que son muy grandes. Miren que a los 30 días el 5 al 10%, a los 6 meses el 12 al 20% y al año el 37% de los hombres y el 25% de las mujeres se mueren después de una fractura de cadera. Esto es absolutamente impactante y esto es la realidad en el mundo. Esto lo hemos tratado de disminuir con nuestros programas de ortogeriatría, con la atención, con la cirugía temprana, etcétera, etcétera, que es lo que los vamos a mostrar ahorita. Pero hay cosas bien importantes que uno tiene que llevarse a la cabeza. La mortalidad es mayor en hombres,
Es mucho menor el número de fracturas de cadera en hombres, pero para que un hombre se fracture la cadera es una representación de que el paciente es realmente muy frágil, es mayor con la edad, o sea, los pacientes claramente menores de 85 años o mayores de 85 años tienen mortalidades diferentes y está relacionado con el estado de las comorbilidades. Las comorbilidades y el peso de las comorbilidades realmente es un factor muy importante en mortalidad. No solo la mortalidad es el problema, fíjense que la mortalidad es una cosa, pero miren esto, el 80% de los pacientes después de fractura de cadera tienen una incapacidad para realizar al menos una actividad cotidiana de una forma independiente. Y eso es muy claro. El paciente se deteriora realmente y deteriora y disminuye. El paciente es, como lo vimos en la charla anterior, sarcopénico. Entonces el paciente no tiene realmente una reserva muscular para hacer una rehabilitación adecuada después de un periodo corto de la fractura de cadera, porque la fractura de cadera realmente es un evento catastrófico y catabólico que se come la poquita proteína que ya tiene el paciente y el paciente realmente tiene muy pocas armas para defenderse de esto. Esto es un concepto muy interesante de los geriatras que se llama la homeostenosis. Entonces, ¿por qué el paciente con fractura de cadera es diferente a si uno se fractura la cadera a los 40 años o a los 30 años? Uno, pues porque ya tiene una carga de comorbilidades muy importante, por la edad tiene una carga de comorbilidades muy importante. Hay este concepto que se llama la homeostenosis, que es la disminución en la compensación de una lesión común y corriente. Entonces uno tiene una menor respuesta para tratar de hacer en un evento muy grande como es la fractura de cadera y las limitaciones funcionales previas pues enlentecen en el proceso de rehabilitación de los pacientes. Esto ha hecho que nosotros vayamos a un modelo de cuidado que es el modelo de cuidado compartido o los modelos ortogeriátricos, en el cual estos son los 5 principios. Los 5 principios son que la mayoría de los pacientes se benefician de la estabilización quirúrgica de la fractura de cadera y esto es muy claro. Hoy en día llevamos, le diríamos que al 100% de los pacientes a cirugía. Entre más rápida la cirugía, menor es el tiempo para desarrollar enfermedades iatrogénicas y somos absolutamente conscientes hoy en día de que el dejar un adulto 3 o 4 días aumenta las enfermedades iatrogénicas como las úlceras de presión, los problemas pulmonares, etcétera, etcétera. El comanejo con comunicación frecuente evita complicaciones médicas y funcionales, entonces trabajamos en conjunto con geriatría en comanejo para disminuir esas complicaciones. Los protocolos estandarizados mejoran la atención y tenemos protocolos para la fase prequirúrgica, la fase postquirúrgica, etcétera, etcétera, hasta el seguimiento al año. Y el plan de alta del adulto mayor comienza desde el ingreso. Uno no puede dejar hospitalizado un paciente mayor pues porque no tiene el oxígeno en casa o porque no tiene un cuidador o este tipo de cosas. Tiene que desde el momento en que el paciente ingresa mirar las condiciones y prever que al momento del egreso estén resueltos estos problemas para que el paciente pueda irse de forma pronta. Ustedes ven que las fracturas de cadera son un problema en el mundo y son un problema que además de eso acaba con los sistemas de salud. Ustedes ven el promedio del costo hospitalario en la primera hospitalización es altísimo en los Estados Unidos, $16,308, ¿listo? El costo de la readmisión, si hay alguna complicación, es otro valor muy, muy, muy importante. Y miren que las fracturas de cadera en los Estados Unidos son el tercer diagnóstico más costoso en medicina debajo del cáncer y las infecciones. Entonces es realmente algo que impacta terriblemente el costo de salud. Inclusive son más costosas que las enfermedades reumatológicas que presentan un costo muy alto por las implicaciones de las enfermedades reumatológicas. Es el noveno diagnóstico más frecuente en costos, es las complicaciones de la fractura de cadera. Entonces tenemos todavía unas implicaciones muy altas por el evento y por las complicaciones derivadas. Después del evento, ¿qué pasa en algunos problemas y por qué son tan costosas? Porque hay una exacerbación de las comorbilidades, hay un deterioro del estado previo del paciente, un altísimo riesgo de que el paciente termine institucionalizado y un alto riesgo de rehospitalización. Acordemos que más o menos 20-25% pueden reingresar por alguna descompensación de alguna de sus comorbilidades. Sabemos que los programas de fractura de cadera funcionan mucho mejor
si hay volúmenes adecuados. Entonces, este es un estudio que muestra en los Estados Unidos cómo si el volumen son más o menos 90 fracturas de cadera, se estandarizan mucho mejor los procesos y los pacientes van mucho mejor en mortalidad. Y esta pues es la primera evidencia de que realmente el modelo ajustado o el modelo de comanejo versus el manejo no de comanejo tiene unas diferencias significativas en complicaciones, en comorbilidades, etcétera, etcétera, asociado después con múltiples metaanálisis que demuestran que realmente los modelos combinados y los modelos de comanejo son la mejor opción para los pacientes, inclusive desde el punto de vista económico, con una disminución de los costos en la atención y una estandarización en todos los aspectos de las fracturas de cadera, como en este estudio danés que estandarizan simplemente los implantes que utilizamos en fracturas de cadera. Perdón, ¿cómo me devuelvo? Con el de abajo. Entonces, miren este estudio que es muy interesante, que es una población, es como el sistema británico, pero el sistema danés es todavía mucho mejor en cuanto a seguimiento de los pacientes, porque es un sistema único y toma todos los pacientes, cogen 2.000 pacientes consecutivos y muestran simplemente estandarizando los materiales que se va a utilizar con este dibujito que ustedes ven aquí. Entonces, si tiene una fractura base cervical y tiene tantos, no está desplazada, los tornillos, si está desplazada una prótesis, si tiene una fractura de este tipo, qué materiales usarlos. Entonces, miramos cómo, dependiendo del material, hay una disminución en las complicaciones y en los índices de reoperación. Entonces, todo lo que sea estandarizar en estos pacientes realmente tiene consecuencias bien interesantes. Ese es un artículo realizado por nosotros sobre la primera experiencia de programas ortogeriátricos. Este es el programa del Hospital Infantil, que fue quizás el programa base para hacer todos los demás programas ortogeriátricos, y muestra cómo se logró disminuir la mortalidad de una forma estadísticamente significativa simplemente con la implementación de estos programas. Y esto pues ya está demostrado en el mundo con programas mucho más grandes y con programas gubernamentales como el programa danés de manejo de las fracturas. Nosotros tenemos un par de publicaciones acerca de, en programas múltiples para mirar cómo realmente estos programas más los programas de manejo de fracturas realmente han disminuido y han mejorado los desenlaces en estos pacientes. ¿Cuál es ahora sí el enfoque de estos pacientes en la institución? Entonces, ingresan en urgencias, todos estos pacientes ingresan en urgencias, hacemos el manejo de urgencias estándar, tenemos estandarizado absolutamente todas las órdenes. Ustedes ven cómo hacemos el diagnóstico de la fractura, cómo empezamos con el manejo inmediato entre ortopedia y geriatría, y de una vez anestesia, porque nosotros le hacemos a todos los pacientes bloqueos para mejorar el prequirúrgico del paciente y que el paciente no tenga dolor, que es una de las complicaciones más grandes. Si el dolor se dispara, el paciente empeora sus desenlaces y es mucho más difícil manejar. Muchos de estos pacientes tienen trastornos cognitivos que se exacerban si el paciente le duele. Entonces, hacemos una interconsulta por anestesia, hacemos el bloqueo, que es un bloqueo femoral. El paciente mejora las condiciones y el paciente es llevado a cirugía en las primeras 48 horas. Este año tenemos una iniciativa de disminuirlo a 36 horas, o sea, llevarlo muy rápidamente el paciente, y geriatría lo que nos hace es optimizar las comorbilidades del paciente y tratar de llevar al paciente en las mejores condiciones posibles. Se hace una evaluación ortogeriátrica muy detenida, en donde ustedes ven que se hace una mitigación de todos los riesgos del paciente, un ajuste de todos los medicamentos crónicos, se hacen las escalas geriátricas y la solicitud de los paraclínicos que se tengan. Y desde el punto de vista quirúrgico tenemos este algoritmo que es una cirugía rápida con una optimización de comorbilidades y un manejo en conjunto. Entonces, básicamente lo mismo, el comanejo es la base para este tipo de cosas, y el comanejo está basado en protocolos y estandarización de los procesos con cirugías rápidas, con unos beneficios en reducción de complicaciones, en mortalidad, en funcionalidad del paciente y incremento en los niveles de satisfacción para todo el personal. Estos son nuestros GRDs, que es bien interesante cómo manejando GRDs muy altos y quizás los GRDs más altos en las instituciones, les vamos a mostrar ahorita una comparación que es muy interesante porque manejamos los pacientes con GRDs más complejos
con mortalidades que van a ver ustedes que son mortalidades que se ven disminuidas. Sin embargo, pues entre más GRD tenga el paciente, miren que la mortalidad es completamente asociada. En los de severidad 1 no tuvimos fallecidos, siendo que son el mayor número de pacientes. En los de severidad 2 tuvimos una mortalidad, y en la severidad 3, que son el menor número de pacientes, tuvimos 5 de mortalidad. Entonces, realmente la mortalidad sí se asocia también con las comorbilidades. Y nuestros indicadores, que realmente el indicador que nos gusta mostrar más es el indicador de mortalidad, donde la mortalidad está por debajo de 2 cifras, y pues este es un indicador muy interesante en el mundo. Si ustedes lo comparan con la mortalidad mundial, con la mortalidad de grupos de ortogeriatría, pues ven que nuestro indicador realmente es más bajo que los indicadores a nivel mundial y de grupos de ortogeriatría. ¿Por qué? Creemos que simplemente son condiciones sociales y el apoyo de la familia al adulto mayor, que realmente en Latinoamérica es una cosa muy interesante, el apoyo de estos pacientes. Cirugía rápida, miren que en pacientes, ustedes no son ortopedistas, pero analizan que esta es una fractura muy desplazada y muy complicada, en donde tratamos de disminuir los tiempos de forma de todas las formas. Entonces, por ejemplo, en estos pacientes, aprovechando la facilidad de la institución, que tiene 2 o 3 intensificadores de imágenes, fíjense que utilizamos 2 intensificadores de imágenes. Esto no se puede utilizar realmente en población general, porque pues los recursos de los hospitales no son tan importantes como aquí, pero aquí nosotros tratamos de utilizar en pacientes que sabemos que podemos tener demoras en la reducción, para disminuir los tiempos. Miren que utilizamos 2 intensificadores de imágenes para tener una visión en un plano y en otro plano, y así disminuir los tiempos en los pacientes. La reducción es fundamental desde el punto de vista quirúrgico, porque desde el punto de vista quirúrgico, entre mejor quede reducida la fractura, el paciente va a tener mejores desenlaces mecánicos. Acordémonos de que aquí no solamente tenemos que hacer los desenlaces del punto biológico, que son los más importantes, sino también mecánicos. Entonces tiene que quedar lo más anatómica posible la reducción, para que el paciente, como es nuestro protocolo, pueda el otro día sentarse y empezar deambulación desde el siguiente día posoperatorio. Entonces, hacemos esto para tener este tipo de reducciones en los pacientes. Tratamos de hacer reducciones absolutamente, que la cadera quede con una reducción anatómica en estas cosas. Lo último es la rehabilitación integral, en el cual la rehabilitación integral es muy importante. El manejo de osteoporosis viene desde el inicio. Hacemos prevención secundaria, y hacemos prevención secundaria porque todas estas fracturas se consideran osteoporosis de alto riesgo, como lo han visto en la mañana. Entonces, todos estos pacientes deben tener un manejo para osteoporosis, y lo que vemos es que la mayor parte de estos pacientes no han tenido manejo para osteoporosis, o han tenido manejo con bifosfonatos por mucho tiempo. Entonces lo catalogamos como osteoporosis de alto riesgo, y muchos de estos pacientes van con neoformadores. Hacemos prevención de fracturas no solamente con medicamentos, sino valoramos los factores de riesgo, y hacemos un manejo de riesgo de caídas en cada uno de los aspectos en que exista riesgo de caídas. Para tener, me pones el link. Esta es una paciente en el posoperatorio la siguiente semana, una paciente de 92 años, y ustedes ven que lo que pretendemos es esto. La paciente viene al retiro de sus puntos, ya viene de forma independiente, al menos tiene movilidad y tiene la capacidad para trasladarse de forma básica. Este es el estudio que les mostraba, que es un estudio muy interesante. Es el estudio, estos en embudo, donde se compara el hospital con los pacientes mayores de 65, o sea, el hospital en promedio, las mortalidades, la edad, el costo, la estancia, la UCI, la mortalidad y el peso relativo de los GRDs entre el hospital con los pacientes mayores de 65 años, los pacientes mayores de 65 años quirúrgicos, y lo comparamos, la última comparación es con los pacientes del programa ortogeriátrico. Y tenemos esto que es bien interesante, porque miren, el promedio de edad, pues en el hospital, nosotros tenemos 50% más del promedio de edad, tenemos 8% más que el promedio de todos los pacientes mayores de 65 años, y 11%
más que los pacientes quirúrgicos mayores de 66 años. O sea, nuestros pacientes son los más viejos del hospital, el grupo de los pacientes más viejos del hospital. En costos, tenemos 13% menos costos que los pacientes manejados quirúrgicamente, que nosotros normalmente los ortopedistas somos vistos como absolutamente costosos por los implantes que ponemos. En estancias tenemos 30% menos que los pacientes quirúrgicos menores de 5 años, mayores de 65 años y 19% menos que los pacientes menores de 65 años. En UCIs no tenemos diferencias y esto sí es bien interesante. Tenemos 50% menos de mortalidad que cualquier paciente mayor que se maneja por cualquier patología mayor de 65 años y 37% menos que cualquier paciente que se maneja por una patología quirúrgica y es mayor de 65 años. Con los GRDs más altos de la institución, ustedes ven, allá están comparados los GRDs y tenemos los GRDs más altos porque son los pacientes más complejos que tenemos en estos pacientes. Nuestro objetivo final es como en esta paciente, una mujer de 100 años que viene con una fractura de cadera, tiene un posoperatorio de una estancia de solamente 4 días, inclusive estuvo en la unidad de cuidado intensivo, pero se pudieron hacer los ajustes para que la paciente tuviera una estancia promedio. Esta es la fractura de la cadera. Siempre que vemos estas fracturas de cadera en donde hay más calcio por fuera que en el hueso, nos preocupamos muchísimo porque son pacientes con un deterioro muy, muy, muy grande. Hacemos el esfuerzo, como les decía, para tener una reducción anatómica del paciente, una fijación lo más estable posible con técnicas de aumentación como en esta paciente, y lo que pretendemos es esto. Esta paciente viene al año de edad con 101 años, con sus patologías controladas, es una deambuladora domiciliaria, con una camina para desplazamientos, con un seguimiento a un año de la paciente, que es un logro muy importante en este tipo de pacientes tan mayores, con una radiografía con la fractura completamente consolidada y reintegrada otra vez a su medio. Muchas gracias.